corazones, ¿verdad? Conforme a los propósitos del Señor. Amén. Amantísimo Padre que estás en el cielo en esta hora, Padre Celestial, vengo bendiciendo, Padre Celestial, estos ambientes, declarando, Señor, de que son propicios, Padre eterno, para la exaltación de tu nombre. Yo bendigo en esta hora, Padre Celestial, la vida de tus hijas, Padre, la vida de tu hijo. Bendecimos esta casa, Padre eterno, mi vida. Atamos al hombre fuerte en esta tarde, Señor. Reprendemos de este lugar toda falta de entendimiento, todo espíritu de sueño profundo, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y sujetamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, Padre, a tu Santo Espíritu, a tu voluntad, a tus propósitos, Padre Celestial, en nuestras vidas. Yo bendigo en esta hora, Padre eterno, este tiempo, Señor, y bendigo tu palabra, Señor, creyendo, Padre, en mi corazón de que no regresará vacía, sino que antes bien, Padre, cumplirá el propósito por el cual tú la enviaste, Padre eterno. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues en esta hora, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que yo lo estuve estudiando, ¿verdad? Y pues yo pienso de que es demasiado importante porque es sobre la mente, amén. En nuestra vida, mis amados hermanos, nosotros podemos tener decisiones, tomar diferentes decisiones cada día. Mas sin embargo, nosotros debemos de meditar en realidad cómo está nuestra mente delante de Dios, porque a veces literalmente, mis amados hermanos, nosotros tenemos acciones que pueden ser de honra, pero a veces en nuestra mente en realidad no está la honra hacia el Señor, o a veces nosotros no conocemos en realidad la profundidad de los pensamientos, amén. Entonces la mente, mis amados hermanos, dice, es un sistema complejo, dice, compuesto por elementos biológicos, intelectuales y espirituales, dice, entre los cuales se encuentra el cerebro, el cerebelo, el alma, las emociones, el corazón, dice, y el espíritu humano. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, mis amados hermanos, la mente, o sea, es algo que la Biblia a nosotros nos muestra, una mente que va de involución y otra mente que va de evolución. Entonces, cuando yo veía en realidad, mis amados hermanos, cuántas mentes menciona la Biblia, yo me quedé sorprendida porque a veces nosotros nos enfocamos tal vez solo en los pensamientos y no nos ponemos a analizar en realidad si estamos teniendo una mente que nos está acercando a Dios o una mente que nos está alejando de Él. Entonces la mente, mis amados hermanos, la mente de involución es aquella en realidad donde Dios no tiene el gobierno de esa mente, porque es una mente donde el enemigo sí conoce los pensamientos de esa persona. Miren qué tremendo es esto. Porque nosotros sabemos, mis amados hermanos, de que el enemigo no es omnipresente. Dios es omnipresente, es omnisciente. Él sabe lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. El enemigo no, mis amados hermanos. Mas, sin embargo, cuando una persona tiene una mente de involución, el enemigo sí conoce los pensamientos. ¿Por qué? Porque él los puso. Entonces, ¿cómo no va a conocer el enemigo, verdad? Aquellos pensamientos que él sí puso. Entonces, nosotros debemos de saber en realidad, mis amados hermanos, y quiero que yo les voy a hablar sobre varias mentes hoy. Hoy les voy a hablar sobre mentes de involución, para que ustedes vayan analizando en realidad qué mente es la que a ustedes probablemente les ha estorbado. Porque les digo, yo estudié esto y a veces hay mentes donde uno dice, bueno, esto definitivamente me ha pasado. Entonces, el tener conocimiento, mis amados hermanos, es en realidad para que nosotros pongamos por obra lo que nosotros conocemos. Yo les digo, a mí me pasa a veces, ¿verdad? Cuando yo predico, a mí no me dan nervios, yo no padezco de nervios, pero sí me da temor. Entonces, me da temor porque el conocer la palabra de Dios, a nosotros que predicamos la palabra de Dios, se nos puede convertir en algún juicio, porque uno conoce y no lo ejerce. Entonces no me da nervios, pero sí me da temor cada vez que comparto la palabra de Dios. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de ver en realidad de que nuestra vida, quiero que ustedes analicen en esta tarde en realidad, si sus vidas, mis amados hermanos, está valiendo la pena,
si su vida en realidad está tomando un sentido, en realidad que dice, bueno, están pasando los años, pero he logrado esto, lo otro, me siento así, me siento mejor que antes, o a veces, ¿verdad? Bueno, está pasando el tiempo y siento que cada vez estoy peor. Porque esto, mis amados hermanos, es algo que nosotros debemos de identificar en nuestra vida. Nosotros no podemos cambiar algo si nosotros no identificamos qué es lo que a nosotros nos está estorbando. Amén. Entonces, para que nosotros podamos cambiar algo en nuestra vida, necesitamos en realidad identificar aquello que a mí me está estorbando. Probablemente sean mis pensamientos, probablemente sea porque caigo continuamente en algo. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, debemos de ver de que una mente que va de involución puede llegar a ser, ¿verdad?, una mente reprobada delante de Dios, hasta llegar a una mente perversa. Pero la mente que va de evolución, que es la que nos acerca a Dios, es aquella mente, mis amados hermanos, que en realidad nos acerca a Dios, como la Biblia muestra, hasta llegar hasta la mente de Cristo. Entonces la Biblia, las escrituras a nosotros nos muestran en realidad tanto una mente que se está alejando como una mente que se está acercando a Dios. Amén. Entonces dice la palabra del Señor. Con este pasaje voy a empezar. Dice el libro de Colosenses capítulo 3 y versículo 2. Dice, llenen sus pensamientos. Oigan esto. Dice, llenen sus pensamientos. Dice, de las cosas de arriba. Dice, y no en las cosas de este mundo. Entonces, pero dice aquí, llenen sus pensamientos, dice, de las cosas de arriba. O sea, en otras palabras, el Señor nos está hablando y nos está diciendo, sus mentes van a estar llenas. Ustedes continuamente van a tener una mente llena. ¿Pero de qué? Entonces dice acá, dice, llenen su mente, dice, de las cosas de arriba. Porque a veces, mis amados hermanos, nuestra mente está, ¿verdad?, solo en lo terrenal, solo en lo que tengo que hacer, que voy a cocinar hoy, ¿verdad?, que es algo que a las mujeres nos pasa. Qué aburrido estar pensando todos los días qué vamos a comer. Entonces, a veces, mis amados hermanos, nosotros llenamos nuestra mente en realidad solo de cosas perecederas, cosas en realidad que son pasajeras, y nos olvidamos en realidad de que hay cosas eternas, hay cosas santas, hay cosas que a nosotros nos acercan a Dios, hay cosas que en realidad valen la pena en nuestra vida. Por ejemplo, el rey Salomón, ¿verdad? Él decía, él lo había probado todo. Él lo había probado todo, pero ya en el libro de Eclesiastés, él después de haberlo probado todo, él se dio cuenta que debajo del sol lo único que valía la pena era la presencia de Dios. Entonces nosotros, mis amados hermanos, nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos nosotros dedicarnos a hacer muchas cosas diario, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo para nosotros presentarnos delante del Señor mayormente en este tiempo de que Cristo pronto viene? Amén. Nosotros ya estamos en el último tiempo, el amado ya está a la puerta. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de ver en realidad qué estamos haciendo en este tiempo. Imagínense si el Señor viniera hoy, ¿qué le vamos a decir nosotros al Señor? En realidad el Señor nos va a hallar haciendo lo que Él nos dejó hacer en esta tierra, o probablemente no, ¿verdad? Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que ver en realidad de qué nosotros estamos llenando nuestra mente. De qué ustedes, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, de qué están llenando ustedes su mente. En qué piensan ustedes constantemente. De qué se está llenando la mente cada día. Porque, miren, yo siempre he dicho, ¿verdad? Porque la Biblia lo muestra. Y la Biblia dice de que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dice que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Pero ¿por qué, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, por qué el Señor hace un enlace entre los pensamientos y los caminos? Porque nuestros pensamientos determinan lo que nosotros vamos a hacer cada día. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos algún plan de, bueno, cuando uno no se ha casado, ¿verdad? Bueno, me voy a casar. Uno está pensando antes, ¿verdad? Uno piensa antes, planifica antes. Bueno, yo me quiero casar, yo me voy a casar, voy a hacer esto y lo otro. Entonces no es algo que uno va a decir, bueno, me voy a casar ahorita, llámenme al licenciado y me caso ahorita. O sea, no se puede, ¿verdad? Entonces nuestros pensamientos, mis amados hermanos, nuestros pensamientos determinan nuestro camino. Amén. Nuestros pensamientos determinan lo que yo voy a hacer cada día. Pero nosotros debemos de saber en realidad dónde está nuestra mente, dónde está en realidad nuestro corazón. Amén.
porque nosotros debemos de saber en realidad, mis amados hermanos, de que hay cosas que valen la pena, hay cosas que en realidad vale la pena que nosotros nos esforcemos, que nosotros nos dediquemos, que nosotros en realidad le demos algo más al Señor. Dice el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 23, dice, y renuévense, oigan esto, dice, y renuévense, dice, en el espíritu de su mente. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de tener presente que el renuevo nosotros lo necesitamos constantemente, amén. Nosotros necesitamos renovarnos cada día. No podemos estar con un pensamiento hoy y, bueno, estar con ese mismo pensamiento toda la vida. Hay renuevos que nosotros necesitamos mayormente, mis amados hermanos, cuando se trata de las cosas espirituales. No podemos nosotros acomodarnos, no podemos, mis amados hermanos, llevar un evangelio acomodado delante de Dios, sino continuamente debemos de buscar, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué voy a hacer? Tengo que hacer algo diferente, tengo que sembrar algo diferente, tengo que buscar hacer algo diferente delante de Dios, ¿verdad? Porque nuestras siembras, mis amados hermanos, tienen que ser continuas. Nuestro esfuerzo tiene que estar, ¿verdad?, continuamente delante de Dios. Pero a mí me llama la atención porque primero, ¿verdad?, el primer pasaje dice, llenen, dice, sus pensamientos o su mente, dice, de las cosas de arriba. El siguiente pasaje dice, y renuévense, dice, en el espíritu de su mente. Porque necesitamos, mis amados hermanos, necesitamos nosotros tener nuevos pensamientos, amén. No se puede cambiar una vida, mis amados hermanos, si la siembra sigue siendo lo mismo. Eso es algo que nosotros debemos de tener presente. Para que nuestra vida cambie, primero tiene que cambiar nuestra mente, luego cambia nuestra alma, y después de que nuestra alma ha cambiado, definitivamente nos cambia la vida. Yo estaba viendo, mis amados hermanos, de que para que uno tenga un pensamiento diferente o una acción cambie en uno, dice que uno tiene que tener un pensamiento nuevo por lo menos por 21 días. Y no es algo de que, bueno, ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, voy a orar por alguien y bueno, hoy el Señor trae nuevos pensamientos y yo me aferro a esa palabra. No es solo de aferrarse, mis amados hermanos, sino es de disciplinar nuestros pensamientos. Es de que nosotros constantemente, ¿verdad?, todos los días nosotros estemos, por ejemplo, ¿verdad?, si nosotros queremos hacer algo diferente, o a veces, ¿verdad?, tantos acontecimientos que pasan en la vida donde uno a veces es infeliz, amén. Nosotros estuvimos ministrando esto con el pastor porque muchas veces, mis amados hermanos, el cristiano o el ser humano, mis amados hermanos, lleva toda una vida y no es feliz. Entonces, ¿por qué a veces, mis amados hermanos, no hay felicidad? Porque uno no cambia la mente, porque uno no cambia los pensamientos, porque uno continuamente, ¿verdad?, está en ese pensamiento y uno se ejercita en ese pensamiento, y nosotros necesitamos sujetar nuestra mente a algo diferente delante de Dios, amén. Si nosotros queremos que nos cambie la vida, primero tenemos que disciplinar nuestros pensamientos, tenemos que llenar nuestros pensamientos en realidad de algo diferente delante de Dios, amén. Dice en primera de Pedro capítulo 1 y versículo 13, dice, ceñidos, dice, los lomos, oigan, dice, ceñidos los lomos, dice, de vuestra mente. Cuando yo leí este pasaje, a mí me llamó mucho la atención, mis amados hermanos, porque dice aquí, ceñidos los lomos de vuestra mente. Y entonces nosotros, cuando nosotros vemos en realidad, ¿verdad?, los lomos los tienen los varones, pero ahí hay fruto. O sea, ¿dónde tienen los varones a sus hijos antes de engendrarlos? En los lomos. Entonces, a mí me llama la atención porque aquí dice, ceñidos los lomos, dice de vuestra mente. Porque si dice acá, mis amados hermanos, ceñidos los lomos de vuestra mente, eso quiere decir, mis amados hermanos, de que hay frutos en vuestra mente. Amén. Hay frutos que nosotros cambiamos en realidad. Hay algo diferente que nosotros vamos a ver en realidad cuando nosotros ceñimos los lomos de vuestros pensamientos, de vuestra mente delante de Dios. Entonces hay cosas que nosotros debemos de ir entendiendo en realidad. Hay cosas que nosotros debemos de ir meditando en realidad en el evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, les digo, este es un nuevo tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Tanto para nosotros que nos venimos como para ustedes que están tomando
buscando un camino, que están retomando un camino. O sea, esto es algo, mis amados hermanos, donde nosotros debemos de buscar, ¿verdad? Estar de pie, estar firmes, estar ceñidos en realidad, para que nosotros logremos algo delante de Dios. Entonces, para que nosotros logremos hacer algo diferente. Yo no sé, mis amados hermanos, les digo, si ustedes se sienten bien, así como ustedes están viviendo el día de hoy. Yo les hablo por mi persona, aunque yo haga muchas cosas, yo sé que puedo darle algo mejor a Dios. Entonces siempre está aquello de que siempre podemos darle algo mejor a Dios. Entonces nosotros, mis amados hermanos, necesitamos en realidad esforzarnos en el Señor, ¿verdad? Y darle algo mejor a Dios, porque sí se puede en realidad cuando yo me dispongo. Se puede en realidad cuando yo lo analizo, cuando yo en realidad tengo en mi mente de que sí le voy a dar algo diferente a Dios. Pero ¿cómo vamos a cambiar, por ejemplo, verdad? ¿Cómo vamos a cambiar hoy, pastora? Bueno, entonces a partir de hoy, mis amados hermanos, tenemos que empezar a cambiar nuestros pensamientos de, bueno, voy a ser feliz, voy a servir, me voy a levantar. O sea, si uno está constantemente disciplinando sus pensamientos, el alma le cambia a uno. Pero tenemos nosotros que ser constantes. Yo les digo, yo pasé una experiencia, hace un tiempo, donde yo me estaba enfocando mucho en un problema, ¿verdad? Allá en Guatemala. Y entonces yo me levantaba y pensaba en eso. Yo creo que solo me faltaba soñar el problema. Pero me levantaba pensando en eso, pasaba pensando todo el día en el mismo problema, era la noche. Y entonces, cuando yo vi, mis amados hermanos, de que yo pasaba pensando en eso, me preocupé. Y no me preocupé por la persona, me preocupé por mí misma. Porque yo dije, no puede ser de que mi mente esté metida en ese problema y necesito yo tener diferentes pensamientos. Entonces yo recuerdo de que empecé, mis amados hermanos, a buscar la presencia de Dios en los cultos, ¿verdad? Pero era con un fin, y yo le decía al Señor cada vez, porque yo les digo, tuve que disciplinar mis pensamientos, y no fue de un día, ni fue de una vez a la semana. En todos los cultos, yo me postraba delante de Dios, y yo le decía al Señor, yo quiero que mis pensamientos no estén en este problema, le decía al Señor, sino quiero que estén en realidad en las cosas puras, en las verdaderas, en las santas, en tus propósitos, en tu voluntad. Y yo les digo, de verdad, les digo, pasé como 3 meses con esa lucha continua, porque este problema ya me estaba amargando. Entonces, tener una raíz de amargura le quita a uno la visión y le quita a uno la felicidad de lo que uno hace delante de Dios. Entonces, cuando yo identifiqué esto, no estaba de que, no, yo soy muy feliz, no, sino, bueno, identifiqué de que algo en mí estaba cambiando. Entonces me preocupé. Y no dejé de buscar en la presencia de Dios que mi mente cambiara, hasta que el Espíritu de Dios me dio testimonio de que yo ya tenía paz. Entonces todos nosotros, mis amados hermanos, vamos a tener luchas continuas en nuestra vida, pero no todos pelean las luchas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener presente hoy? De que si ustedes tienen alguna lucha, mis amados hermanos, tienen que pelear en esa lucha hasta que ustedes obtengan una respuesta de parte de Dios. Tienen que pelear en eso hasta que el Espíritu de Dios a ustedes les da testimonio de que ustedes ya conquistaron esa área en su vida. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ver en realidad de que nuestra mente tiene que ir cambiando delante de Dios. Miren, les voy a hablar ahorita de las mentes de involución. ¿Por qué les voy a hablar primero de las mentes de involución? Porque de nada me sirve a mí darles las mentes de evolución si no sabemos cómo está nuestra mente. Amén. Entonces recuérdense que las mentes de involución son aquellas donde el enemigo sí sabe lo que uno piensa, porque él puso esos pensamientos. Amén. Entonces la Biblia muestra, mis amados hermanos, 26 tipos de mentes de involución. Mire, eso es bien tremendo, porque el enemigo ha ganado mucha ventaja en la humanidad. Entonces muestra una mente que está en el libro de Isaías, capítulo 44 y versículo 20. Esta es la mente ilusa, esa es una mente de involución, es una mente que ya está alejada del Señor, ¿verdad? Donde tal vez uno todavía está, yo creo en Dios, pero ya es una mente que más que esté cerca, está lejos de Dios. Amén. Entonces dice que iluso, oigan eso, dice que iluso es propenso a ilusionarse con demasiada facilidad, dice. O sin tener, dice, en cuenta la realidad, engaño
o es seducido. O sea, una mente ilusa, mis amados hermanos, es aquella mente que se cree todo lo que le dicen. Entonces es una mente en realidad de que le hacen una promesa y se creen todo. Por ejemplo, ¿verdad? Yo le decía a los jóvenes allá en Guatemala, a veces esta mente se da mucho en los jóvenes, ¿verdad? Que de repente, ¿verdad? Tienen una relación y se prometen un montón de cosas y todo lo creen. Y al final ni siquiera se quedan con esa persona. Entonces, esta mente, mis amados hermanos, dice que no se da cuenta de la realidad. Por ejemplo, ¿verdad? Les ponía también a las personas adultas allá un ejemplo sobre un adulterio. En un adulterio, mis amados hermanos, probablemente está el varón, ¿verdad? Y le promete a la otra, voy a dejar a mi esposa. Y entonces viene la otra y le cree, sí, es que va a dejar a su mentira, no la deja. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué sí le cree? Aunque mire que tal vez el otro está viviendo con la otra, ¿verdad? ¿Por qué sí le cree? Por la mente, porque tiene una mente ilusa, porque tiene una mente que no vive en la realidad, porque tiene una mente engañada. Entonces, a veces, mis amados hermanos, así pasa en nuestra vida, donde a veces se tiene hasta una mente ilusa para levantarse, donde bueno, yo sí me voy a levantar, pero no vivimos en la realidad, no entendemos en realidad que nuestra condición no está bien, que hay algo que tenemos que cambiar, que hay algo que tenemos que rendir, que hay algo, mis amados hermanos, que tenemos que mejorar. Entonces, la mente ilusa es esta mente en realidad que es seducida, ¿verdad? Por palabras en realidad que probablemente atraen el alma de la persona. Dice el libro de Isaías, aquí es donde nos muestra la mente, esta mente ilusa. Dice el libro de Isaías capítulo 44 y versículo 20. Dice, se alimenta de cenizas el corazón. Aquí está la mente. Recuérdense que en el corazón, en la mente, es lo mismo. Dice, el corazón engañado. Dice, le ha extraviado. Dice, así mismo, dice, no se puede librar ni decir, no es mentira lo que tengo en mi diestra. O sea, es un corazón en realidad, mis amados hermanos, dice que está extraviado. Es un corazón, aquí dice el corazón engañado. Dice, no puede decir que es mentira lo que tiene en su diestra. Es cuando, como por ejemplo, ¿verdad? Los padres le dicen a los jóvenes, ahí no. Pero por cuanto la mente es ilusa, aunque estén ahí no, el corazón del joven, de la señorita, aún de un adulto, está engañado. Entonces, aunque uno hable, no entiende. ¿Por qué? Por la mente, porque el problema está en la mente, mis amados hermanos. Entonces, recuérdense que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, todo empieza en la mente, en la imaginación. Entonces, este es un grave problema en realidad. Si nosotros no logramos sujetar nuestros pensamientos a la mente de Cristo, a la obediencia de Cristo, probablemente no se practique un pecado físicamente, pero la mente está sucia. Entonces, por eso es muy importante que nuestro cambio esté primero en lo interno. Después de que esté en lo interno, mis amados hermanos, vamos a dar fruto de eso diferente que nosotros estamos sembrando. Pero en realidad tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que cambiar, mis amados hermanos, esos pensamientos que a nosotros probablemente nos han tenido atados a algo. Entonces tenemos que ver de que esta mente ilusa se cree todo lo que le dice. Entonces no podemos nosotros, mis amados hermanos, no podemos nosotros dejarnos llevar por todo lo que a nosotros nos dicen. Entonces no podemos nosotros, mis amados hermanos, vivir en una ilusión cuando nosotros tenemos promesas eternas, cuando nosotros tenemos palabra de Dios en realidad. Yo siempre le he dicho a los hermanos, yo siempre les digo, por ejemplo, ¿verdad? Que dicen, es que pastora dijo esto de mí, pero miren, mis amados hermanos, ustedes tienen que entender de que aunque se digan muchas cosas de ustedes, la palabra que tiene peso sobre nuestra vida es la palabra de Dios. Son las promesas de Dios. Esa palabra sí es importante que nosotros la atesoremos en nuestro corazón, que nosotros la guardemos en nuestro corazón, porque esa palabra es como una dirección que Dios a nosotros nos da, y no nos dio una palabra el ser humano, nos dio una palabra Dios, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si Dios a ustedes, mis amados amables, les dio una palabra, ahí hay un ancla para que ustedes se agarren y para que ustedes sepan por dónde caminar.
Entonces no podemos, mis amados hermanos, no podemos tener una mente ilusa en el evangelio o para buscar a Dios, porque no podemos nosotros ilusionarnos por cualquier cosa. Si nosotros le vamos a prestar atención a algo que sea en realidad algo que valga la pena, algo que venga de parte de Dios, algo que nosotros tengamos la certeza que se va a cumplir en nuestra vida y en nuestros caminos. Entonces dice acá, dice el libro de Isaías, vean esto, aquí nos muestra la mente confundida. Isaías 21:4, esta es otra mente de involución. Dice, tengo la mente confundida, dice, me estremezco en terror, dice, el fresco del atardecer que tanto me gustaba, dice, se ha vuelto para mí algo terrible. ¿Cuál es esta mente confundida, mis amados hermanos? Es que de repente, ¿verdad? Como dice acá, miren, dice, me estremezco, dice, en terror, el fresco del atardecer que tanto me gustaba, dice, se ha vuelto para mí algo terrible. O sea, es aquello, mis amados hermanos, donde a veces nosotros encontramos deleite en algo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces en nuestra vida, mis amados hermanos, nosotros encontramos deleite en algo. ¿Saben cómo es esto? Es como que yo tengo un deleite por predicar. A mí me gusta compartir la palabra de Dios. Me gusta, les digo, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita venía yo... les digo un motivo para que yo dijera, bueno, Mercy me dijo, mamá, andate, me voy a quedar con mi tía, y entonces solo me puse los tenis y me vine, pero porque yo sabía que yo tenía que predicar. Entonces yo le digo, cuando yo estaba allá y yo dije, no voy a ir, a mí de verdad, les digo, delante del Señor, a mí hasta ganas de llorar me dieron. Porque es algo que yo tengo en alta estima, porque no es cualquier cosa para mí. Entonces yo estaba con una cosa tan fea dentro de mí, porque nuestra vida, mis amados hermanos, tiene que servir para darle algo bueno a Dios. Entonces les pongo este ejemplo. ¿Por qué? Porque es como que yo tengo deleite en predicar, pero de repente llega un día y ya no siento deleite, sino ahora me da miedo. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Esa es una mente confundida. Entonces por eso dice acá, dice, el fresco del atardecer, que tanto me gustaba, dice, se ha vuelto para mí algo terrible. Entonces en nuestra vida, mis amados hermanos, está que a veces tenemos algo que nos ha llamado la atención, algo que a nosotros nos gusta, pero de repente el sentimiento que nosotros teníamos, ahora ya es todo lo contrario. Entonces no podemos nosotros, mis amados hermanos, tener un cambio tan repentino, ¿verdad? Es como, yo ponía un ejemplo, es como que ustedes, por ejemplo, le pidan un consejo al pastor, ¿verdad? Y viene el pastor y les da un consejo que los acerca a Dios, y después de escuchar el consejo, sí, el pastor tiene razón, voy a hacer caso. Pero de repente se encuentran con una persona inconversa y le cuentan el mismo problema, y el consejo de la otra persona fue todo lo contrario a lo que el pastor le dijo. Pero también le creen a la otra persona. Y entonces, no, pero es que tiene razón, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Y entonces no hay una definición. No hay en realidad algo seguro delante de Dios, por cuanto cree en lo que lo acerca a Dios, pero también cree en aquello que lo aleja del Señor. Y no podemos nosotros, mis amados hermanos, tener una mente confundida delante de Dios. Tenemos que renunciar en realidad a tener pensamientos divididos delante de Dios, porque la Biblia dice que el hombre de doble alma o de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Entonces está que hoy sí me voy a levantar, no, pero de repente, al otro día, no, es que hoy sí amanecí con pereza. Y entonces la mente está confundida. Y lo tremendo de esto es, mis amados hermanos, es de que es una mente de involución. Y recuérdense que en nuestra mente se determinan nuestros caminos. Entonces el desánimo, mis amados hermanos, yo siempre he dicho, ustedes en una iglesia van a encontrar gente con odio, gente con envidia, gente con ira, con un montón de cosas, pero gente desanimada no van a encontrar en la iglesia, porque una gente desanimada no va a la iglesia, no asiste, no tiene ganas. Entonces, gente desanimada casi que no hay en la iglesia, porque el día que está desanimada, no, sí me voy a quedar en mi casa. Entonces nosotros debemos de identificar en realidad, mis amados hermanos, qué tanto ánimo nosotros tenemos para buscar de Dios, o qué tanto ánimo deberíamos nosotros de tener para buscar a Dios. ¿Qué es lo que a nosotros nos da vida? ¿Qué es lo que a nosotros nos motiva?
¿Qué es lo que a nosotros en realidad constantemente nos da fuerza? Yo les digo, en estos días yo he experimentado tantas cosas, porque yo me he puesto a hacer ventas ahí en la casa, he cocinado y he hecho, pero no me siento cansada. O sea, es algo donde he trabajado, pero no es eso lo que a mí me da vida. Yo les digo, yo puedo trabajar, yo puedo hacer muchas cosas y yo sé que lo voy a hacer bien, yo sé que lo voy a lograr, pero no es eso lo que a mí me da vida, sino a mí me da vida el servirle a Dios, el seguir al Señor. Entonces les digo, tanto que estos días yo estaba hablando con una pastora y yo le iba a decir, hemos estado corriendo, pero después dije yo, bueno, la verdad que no hemos estado tan corridos. Y sí hemos estado corridos en que hemos estado haciendo comidas, todo, pero no, eso no es correr para mí. O sea, hay algo que en realidad que es más eterno, que es lo de Dios. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de ir analizando en realidad qué tan cimentados nosotros estamos en la obra de Dios. Yo quiero que ustedes vean en esta tarde, mis amados hermanos, que sus vidas en realidad van a valer la pena cuando ustedes tengan un cimiento delante de Dios, así bueno, así firme. En realidad donde, bueno, pueda pasar el tiempo, pueda pasar un problema, pero no, a mí esto no me muere. Sino yo voy a permanecer en lo que yo creo, en lo que yo he visto, en lo que a mí Dios me dijo. Entonces nosotros necesitamos tener esa roca, mis amados hermanos, y esa roca es Cristo. Esa es una roca inconmovible. No podemos nosotros estar claudicando en dos pensamientos. Yo les digo, en estos días yo he estado de pensar, bueno, cuando ya estemos más estables con el pastor, ¿verdad? Cuando ya estemos en un templo, yo he estado de pensar, bueno, vamos a tener un grupo de danza, un grupo de servidores, un grupo de ventas. O sea, he estado yo maquinando ya en mi mente, bueno, quiero hacer esto, lo otro y lo otro. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer. Porque no podemos llevar una mente, mis amados hermanos, de estar reunidos. Yo les digo, para mí es hermoso que ustedes estén aquí y que yo esté aquí. Pero yo sé que vamos a tener algo mejor. Yo sé que vamos a tener algo más con Dios. Entonces yo no puedo acomodarme, mis amados hermanos, a reunirnos aquí que no vamos a crecer. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer primero nosotros, mis amados hermanos, y luego externamente van a cambiar muchas cosas en nuestra vida y alguien más va a ser atraído a los pies de Cristo. Pero necesitamos nosotros, mis amados hermanos, ser esa fuente de bendición, tanto para nuestra vida como también para alguien más. Entonces dice acá, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 11, nos habla sobre la mente sucia. Miren esto. Dice, deja que el malo siga haciendo lo malo. Miren, esta mente es bien terrible. Ahorita les digo por qué. Dice, deja que el malo siga haciendo lo malo. Esa es la mente sucia, dice. Y que quien tenga la mente sucia, dice, siga haciendo cosas sucias, dice. Al que hace el bien, deja que siga haciéndolo. Y al que haya entregado su vida a Dios, dice, deja que se entregue más a Él. ¿Por qué, mis amados hermanos? Esta mente sucia es bien terrible. Porque dice acá, deja que el malo, dice, siga haciendo lo malo, y que quien tenga la mente sucia, dice, siga haciendo cosas sucias. O sea, en otras palabras, aquí el Señor dijo, si está haciendo lo malo, lo entregó. O sea, entregó esa mente sucia. Entonces, imagínense, mis amados, eso es bien tremendo, porque ustedes saben de que si nosotros estamos aquí, es porque la misericordia de Dios nos alcanzó. No es porque yo haya corrido y yo haya alcanzado la misericordia, no, es que Él nos alcanzó a nosotros. Entonces, pero una persona que tiene una mente sucia, mis amados hermanos, es aquella persona en realidad donde Dios ya está reprobando esta mente. Donde, bueno, se va, esta mente prácticamente está sucia, sigue sucia, bueno, entonces que sigan lo sucio. Imagínense, mis amados, ¿qué vamos a hacer nosotros si Dios no está con nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros si es Dios quien nos entrega? O sea, eso no es cualquier cosa. Porque prácticamente, mis amados hermanos, yo les digo, si nosotros estamos de pie el día de hoy, si ustedes están aquí el día de hoy, si yo estoy aquí el día de hoy, no es ni porque yo sea buena, ni porque ustedes sean buenos. Es solo por pura gracia y por pura misericordia de parte de Dios. Imagínense, y si nos deja aquel que nos ha extendido su gracia hasta el día de hoy, y esto es lo que pasa, mis amados hermanos, con esta mente sucia, que es una mente que Dios entrega.
Es una mente en la cual Dios ya no pelea por esa persona, sino dice, bueno, está sucio, entonces que se quede sucio. Entonces nosotros debemos de ir viendo, mis amados hermanos, cómo está nuestra mente. Dice que sucio, dice, tiene manchas o impurezas, dice, se ensucia fácilmente. Miren qué tremendo es esto. Yo no sé si ustedes han visto algún niño, ¿verdad? Que sí, todos lo hemos visto. Pero ustedes no han visto que a un niño uno lo acaba de cambiar, uno lo acaba de bañar y más se tarda uno en peinarlos, en cambiarlos, que ellos en volverse a ensuciar. No sé qué día, antes de que nosotros nos viniéramos para acá, yo pasé, le lavé unos tenis blancos que Mercy tenía. Yo, va de lavárselos, va de cepillárselos, que le quedaran bien blanquitos. Se los puse yo, ya nos vamos a ir. Mañana nos vamos, le dije todavía. Imagínense, nosotros nos veníamos el día sábado en la mañana y yo se los puse el día viernes. Mañana nos vamos. Más me tardé yo en lavar y en ponerle a secar los tenis, y cuando yo vi ya estaba tirada en el suelo con los tenis así. Ya estaba, los tenía todos sucios. Entonces, así pasa, mis amados hermanos, con la mente. Una persona que tiene una mente sucia, se ensucia fácilmente. Con cualquier cosita se ensucia. Entonces nosotros debemos de ver en realidad, mis amados hermanos, de que nuestra mente en realidad tiene que tener algo diferente. Dice que es sucio, ¿verdad? Dice, tiene manchas o impurezas. Dice que es deshonesto u obsceno. Dice, en acciones, oigan esto, dice, o palabras. Dice que es una infección o una impureza. Entonces, mírate que dice acá de que una mente sucia es una infección. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero no es lo mismo, mis amados hermanos, por ejemplo, tener un malestar en el estómago, a tener una mala digestión, a tener una infección en el estómago. Porque un malestar en el estómago, bueno, nos tomamos un Alka-Seltzer o algo, una agüita de manzanilla y se nos quita. Pero a tener una infección, empieza la fiebre, los vómitos. Y entonces hay muchas cosas que afectan más. Y así es una mente sucia, es como una infección, mis amados. Es algo que ya no se va solamente, bueno, hoy el Señor me dio un nuevo pensamiento, no, sino se necesita, mis amados hermanos, se necesita la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, entiendan muy bien esto. Una persona que está llena del Espíritu Santo no es aquella que recibe un momento el Espíritu de Dios y bueno, hoy sí voy lleno, no. Esa es una visitación de parte del Espíritu. Una persona que está llena del Espíritu Santo es aquella que consagra su vida. Es aquella que tiene tal llenura que su vida ha cambiado, que su caminar en realidad ha cambiado. Entonces debemos nosotros de saber en realidad cómo está nuestra vida delante de Dios. Miren esta mente está en 2 Corintios capítulo 3 y versículo 15. Es la mente nublada. Esta mente, dice acá, efectivamente, dice, incluso hoy en día, dice, cuando leen, dice, los escritos de Moisés, dice, tienen el corazón cubierto, ahí está la mente, con ese velo y no comprenden. Pero hay algo muy tremendo acá, porque miren que es nublado. Dice que nublado es suceso, dice que produce riesgo inminente de adversidad o daño, dice. Cosa que causa turbación en el ánimo, oiga, dice, nube, dice, que amenaza tormenta. O sea, mire, a nosotros nos pasó con el pastor, de que había un joven, ¿verdad? Donde nosotros, allá en Guatemala, nosotros le hablábamos sobre una señorita, ahí no le decíamos nosotros, porque esa familia es bien problemática. Y entonces nosotros constantemente, ahí no vas a tener problemas. Y nosotros como el pastor le dijimos un montón de cosas. Le digo, yo me molestaba por ratitos, pero hasta cuando yo estudié este tema, este estaba pero renublado. Entonces, ¿por qué? Porque dice acá, de que nublado, dice suceso que produce riesgo inminente de adversidad. Miren que el pastor en una oportunidad cuando él llegó a la casa le dijo, aléjate de esa señorita, le dijo, yo me recuerdo, le dijo, ¿te van a romper el corazón? ¿O te van a romper la cara? Le dijo. Pero algo te va a pasar, alejate. No, siguió ahí. Primero, el papá le rompió la cara en la calle. Luego, el corazón también, porque igual la señorita ya no está con él, sino está con otro. Y él está bien triste. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque estábamos nosotros ahí. Va a haber riesgo. Te van a pegar, vas a tener problemas.
pero por cuanto la mente estaba nublada, aunque uno vas a tener problemas, te va a pasar esto, no hace caso. Y sigue como que uno le está diciendo, anda, ahí está el lugar correcto. Uno le dice que no y dicen que sí. Entonces, ¿por qué pasa esto, mis amados hermanos? Porque cuando uno tiene una mente nublada, no entiende el riesgo de las decisiones. No entiende en realidad el riesgo de lo que pasa en la vida de uno. Entonces, hay cosas en nuestras vidas, mis amados hermanos, que nos van a llevar a algún riesgo. Lo único seguro que nosotros tenemos es aquello que Dios a nosotros nos ha prometido. Eso sí, si nosotros lo buscamos. A veces pasa, mis amados hermanos, de que hay promesas de parte de Dios y pasan los años y no se cumplen. Y no se cumplen no porque Dios mienta. Es que lo que sucede, mis amados hermanos, es de que cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, nosotros tenemos que entender las claves. Miren, el libro de Proverbios dice de que en los proverbios hay enigmas de parte de Dios. ¿Qué es un enigma? Es una clave. Es aquello de que nosotros podemos leer la palabra de Dios y entendemos la historia, pero no vemos en realidad lo profundo de la historia que Dios quiere que transforme algo en nuestra vida. Entonces, así pasa, mis amados hermanos, con lo que nosotros conocemos. Nosotros tenemos que entender esas claves que Dios a nosotros nos da. Por ejemplo, yo decía en una oportunidad, si nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, una persona, les digo, que está pasando tal vez un tiempo de escasez, y entonces viene y le da una palabra, dice el Señor que Él es tu proveedor y que Él te va a sostener y que Él te va a enviar la provisión. La persona puede salir contenta, Dios me va a proveer, yo creo que Dios me va a proveer. Pero Dios ahí no le está diciendo solo que le va a proveer, le está diciendo trabaja, porque yo te voy a enviar la provisión. Esa es la clave. Si no, uno se enfoca solo, no, Dios me va a proveer, Dios me va a sostener, pero ¿cuándo va a trabajar? Porque esto es algo, mis amigos, si nosotros lo vemos físico, Dios no va a poner la nube ahí, bueno, ahí ahorita que le caiga su manojada de plata, le dicen aquí. No, sino ¿qué va a hacer? Pues tenemos que trabajar y Dios me va a enviar la provisión. Hay que hacer algo. Entonces, cuando nosotros recibimos una palabra de parte de Dios, Dios nos está marcando un camino interno que probablemente no está en la palabra, pero si nosotros lo logramos discernir, nosotros sabemos en realidad, mis amados hermanos, lo que Dios quiere con nosotros. No podemos nosotros ser solo externos y ver solo lo que ven nuestros ojos, sino siempre tenemos que ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Amén. Dice en Marcos capítulo 6 y versículo 52, ¿qué habrá decirlo? Y 25, 3. Dice acá, esta es la mente embotada, miren cómo es esto. Dice, porque tenían la mente embotada, dice acá, y no habían comprendido lo de los panes. ¿Qué es embotar? Dice que es volverse torpes. Miren qué terrible es esto. Cuando nosotros vamos a ver aquí, mis amados hermanos, en el libro de Marcos capítulo 6 y versículo 52, nos habla donde nuestro Señor Jesús tenía los panes y tenía los peces, y cuando Él hizo el milagro y le dio de comer a todos. Entonces, en aquel tiempo, mis amados hermanos, en el tiempo antiguo, ¿verdad? Cuando pasó esto, estaba nuestro Señor Jesús y la gente lo seguía. Dice que la gente, mis amados hermanos, se agolpaban unos con otros. Allá en Guatemala hay un lugar que le llaman el Trébol. Es como el mercado, pero para Navidad, donde eso está lleno y donde todos quieren comprar. Entonces, algo así estaba para ese tiempo, ¿verdad? Donde estaba nuestro Señor Jesús y había mucha gente que lo estaba siguiendo. Y entonces viene, ya era tarde, mis amados hermanos, y entonces vienen los discípulos y le empiezan a decir a nuestro Señor Jesús, y ya es tarde, mándalos a sus casas, les decía, que vayan a comer o que se van para su casa porque ya es tarde. Ellos preocupados por la hora, porque tenían que comer. Y entonces, ¿por qué habla aquí sobre la mente embotada? ¿Y por qué se vuelven torpes? O a veces nos volvemos torpes porque nos ha pasado. Porque miren, estaban viendo ellos de que nuestro Señor Jesús hacía milagros, liberaciones, sanidades, y a ellos no se los contaron, ellos lo vieron, ellos vieron todo lo que nuestro Señor Jesús hacía. Y entonces, ¿por qué no se les ocurrió a ellos, bueno, nuestro Señor Jesús va a hacer algo y le va a dar de comer a todos?
No, sino que él le decía, mándalos a su casa. Ya es tarde, no han comido. Y no se les ocurrió a ellos, no pensaron en realidad que aquel que hacía los milagros estaba en medio de ellos. Esa es una mente embotada. Es una mente en realidad que sabe cuál es el poder de Dios, sabe que Dios tiene poder, que Dios tiene autoridad, que no hay otro Dios fuera de Él, pero no cree en lo que Dios puede hacer en uno. A veces pasa que creemos en lo que hizo en el hermano y en la hermana, y creemos en realidad en lo que Dios va a hacer. Usted créale al Señor, pero cuando Dios lo tiene que hacer conmigo, entra la duda y la incredulidad, una mente embotada. Entonces le digo, eso es bien tremendo. Yo le digo, a mí me pasó en varias oportunidades, no me ha pasado una vez, ya me ha pasado varias veces, donde a veces nosotros tenemos acciones, mis amados hermanos, que no sé si ustedes a veces al pensar decisiones que han tomado, ustedes dicen, pero es que ¿cómo fui capaz de hacer esto? Entonces a veces, mis amados hermanos, a mí me pasó, como les digo, me ha pasado. Y después de, tal vez de decir algo, yo me siento mal y luego yo llego delante de Dios y yo le digo al Señor que me perdone por mi torpeza al hablar. Porque a veces somos tan torpes para hablar, con todo respeto, pero de verdad que a veces nos pasamos también. Y no decimos cosas en realidad que nos edifican, sino a veces cosas que nos atan, cosas que nos frustran. Cosas en realidad que en lugar de edificarnos, más bien nos hunden más en algún pensamiento o algún sentimiento. Entonces a mí me pasó eso, les digo, de que yo estaba, ¿verdad?, delante del Señor, buscando su presencia. Yo le decía al Señor, yo a veces me pongo a ver, bueno, yo tengo conocimiento, pero les digo, yo me pongo a pensar, a la parte del conocimiento que tiene el pastor, y a veces yo me siento bien ignorante. Y entonces yo le decía al Señor en una oportunidad, yo le decía, tu palabra dice que el que está en camino de santidad, el que transita ese camino de santidad, por muy torpe que sea, no se extraviará. Entonces yo le decía al Señor, por muy torpe que yo sea, si yo estoy en santidad, no me voy a extraviar. Y le digo, y me he dado cuenta que de verdad que a veces, aunque uno no sepa algo, pero si uno está transitando ese camino de santidad, el Espíritu lo aparta a uno. El Espíritu no, ahí no. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, oigan, estamos ahorita en un tiempo del Espíritu. Ahorita no estamos en el tiempo del Hijo donde estamos viendo a Jesús caminar, ahí no, estamos en el tiempo del Espíritu. Pero el Espíritu tiene frutos, el Espíritu tiene dones. Y nosotros tenemos que tener los frutos del Espíritu y tenemos que buscar los dones del Espíritu. Entonces, ¿a quién le vamos a pedir nosotros hoy? Le tenemos que pedir al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, mis amados hermanos, a uno le da discernimiento. El Espíritu Santo a uno le da revelación. El Espíritu Santo a uno lo guía. Entonces nosotros debemos de saber a quién pedirle. Nosotros debemos de buscar en realidad al Espíritu de Dios en este tiempo. Debemos nosotros estar así pura chispa de verdad espiritualmente, mis amados hermanos, porque tenemos que discernir. Yo les digo, hay muchas cosas que se mueven en todos los países y hay cosas que ustedes que viven en este país, pues hay cosas que ustedes tienen que identificar donde tienen que estar bien chispas en el espíritu para discernir en realidad. Entonces, en este caso les digo, esto les digo, se lo estoy contando como testimonio para que ustedes me vayan entendiendo esto de las mentes. Y por lo que nosotros estamos hablando sobre embotar, ¿verdad? Sobre la incredulidad por no buscar al Espíritu de Dios. Hace un tiempecito, ¿verdad?, que nosotros estábamos hablando con un joven en la iglesia. Se le hizo una pregunta a este joven. Pero a mí el Espíritu me dio testimonio que estaba mintiendo. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa constantemente que cuando alguien me miente en la cara, el Espíritu me da testimonio. Y entonces a veces en mi mente, usted piensa que me la voy a creer de verdad. Y yo sé, el Espíritu da testimonio. Y entonces estaba este joven y empezó a hablar. Entonces no lo dejé hablar, no le dejé hablar, solo le dije, mira, le dije, te voy a decir una cosa, le dije, no te voy a dejar hablar, le dije yo, no porque no quiera escucharte, le dije, no te voy a dejar hablar
porque estás mintiéndole. Y porque yo no voy a ser partícipe, le dije, no voy a ser partícipe de que te estés ejercitando en la mentira, porque la Biblia dice que el padre de toda mentira es el diablo, y tú no eres, el diablo no es tu padre, le dije, tú eres hijo de Dios, le dije. Por eso no te voy a dejar hablar. Porque a veces estamos, mis amados hermanos, a veces uno sabe que la persona está diciendo, ay, sí, verdad. Y entonces el corazón se queda tan contaminado que ya después uno se queda con duda, y si me dijo la verdad. Entonces nosotros tenemos que tener discernimiento, pero eso no lo vamos a hallar solo por así. El discernimiento lo va a dar el Espíritu. A nosotros nos ha pasado a veces con el pastor de que a veces escuchamos a alguien y escuchamos a la otra, y a veces con el pastor, ¿y a quién le creemos? A ninguno, los dos son mentirosos. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu da testimonio. Porque yo sé que tal vez el otro exageró y ya la otra se inventó. Entonces, ¿para qué le vamos a creer? Porque eso, mis amados, el oír cosas falsas contaminan el corazón. ¿Cómo no van a contaminar la mente? Y tal vez después ustedes vienen enojados con el vecino porque dijo, y tal vez no dijo nada. ¿Pero por qué? Porque prestaron atención a lo que no valía la pena, a lo que en realidad no tenía peso en sus vidas. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de saber en realidad que nuestra fe tiene que estar en la palabra de Dios, no en las murmuraciones, no en las contaminaciones. Nunca, oigan eso, nunca se dejen llevar por algún comentario. Es que dijo de usted, doña Rosa, Angélica, dijo de ti, pero si ustedes no estuvieron presentes, no lo crean. Menos se enojen con la gente porque no les consta a ustedes. Hermana Nidia, ¿verdad? Para que no se hacen sentir. No podemos nosotros dejarnos llevar por eso. Imagínense nosotros como pastores, a nosotros nos pasó, nosotros hemos pasado muchas cosas con el pastor. Y de repente, pastor, es que dijo de usted, pastora, es que dijo de usted. Y aunque nos digan que dijeron de nosotros un montón de cosas, no causan nosotros, ay no, ya no voy a querer al hermano, ya no voy a querer al hermano. No, es que uno es padre. Es que un pastor es como un padre de familia. Los padres de familia tienen a sus hijos y aunque se porten mal, eso no hace que el amor mengue, sino uno siempre ama. Así nos pasa a nosotros. Aunque pasen un montón de procesos, las personas somos padres espirituales. Y entonces eso nos hace estar ahí y amarlo siempre. Pero nosotros debemos de saber en realidad, mis amados hermanos, debemos de saber a dónde acudir. Nosotros debemos de saber en realidad, mis amados hermanos, dónde está nuestra mente. Yo creo con todo mi corazón de que Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero para que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas, tenemos que renunciar a esta mente embotada. Tenemos que renunciar en realidad, mis amados hermanos, a esta mente, porque si algo ustedes tienen que tener presente, es que esta obra la sostiene Dios. No la sostiene el pastor, ni yo, ni ustedes, la sostiene Dios. Y por cuanto Dios la sostiene, Dios siempre va a dar lo que uno necesita. Pero debemos de tener claro, mis amados hermanos, nuestro cimiento, y tenemos que renunciar a esta mente. Si ustedes hay procesos que han pasado y les ha costado, renuncien a esta mente embotada. Que a partir de hoy yo ya no voy a tener una mente de involución. Yo quiero tener una mente de evolución, una mente en realidad que me acerque a Dios, una mente en realidad donde Dios sí tiene el control de mi mente. Entonces yo les digo, las mentes de involución, solo les voy a mencionar unas. No, ya no vamos a ver eso porque ya no da tiempo. Pero una mente de evolución es una mente buena, es una mente tranquila, una mente sana, una mente renovada, una mente entendida. Entonces hay mentes, mis amados hermanos, hay una mente lúcida también que la Biblia muestra. Entonces nuestra mente, mis amados hermanos, tiene que estar más cerca de Dios. Quieren cambiar algo en su vida, como les digo, a partir de hoy ya sus pensamientos tienen que empezar a cambiar. Ya no voy a estar pensando en lo mismo, mi pensamiento tiene que cambiar. Si una persona está todos los días, ay no muchachos, que hoy sí no hay plata. No, es que yo ya no sé qué hacer. Y entonces nunca van a tener. ¿Por qué? Porque se están atando. Pero si todos los días van a estar, Dios va a proveer.
Dios va a enviar lo que necesitamos. Dios es fiel. Tengan la convicción que cuando ustedes menos se lo esperen, Dios va a enviar lo que ustedes necesitan. ¿Por qué? Por la mente. Pero si la mente se preocupa y se turba, va a empezar con ira, va a perder el gozo, se le van a cerrar puertas de bendición. Probablemente Dios abra puertas de bendición, pero como está airado o airada, ni cuenta se va a dar. Entonces nuestra mente, mis amados hermanos, es un campo de batalla que nosotros tenemos que empezar a pelear en nuestra mente. Tenemos que empezar a pelear esas luchas en nuestra mente para que nosotros podamos ver fruto en nuestra vida, para que nosotros en realidad, mis amados hermanos, podamos cambiar esto. Entonces tenemos que ver, mis amados hermanos, que nuestra mente a partir de hoy tenemos que sujetar. Empiecen a sujetar sus pensamientos. Y si ustedes estaban en algo, bueno, en eso, ¿verdad? Por ejemplo, en alguna escasez y todos los días, no, es que cada vez estoy peor. No, voy a estar mejor. ¿Tienen luchas ustedes matrimoniales? No, es que de verdad que no, solo para enojarme sirve. Entonces el pensamiento tiene que cambiar. No, me va a hacer feliz. Entonces hay cosas que tienen que empezar a cambiar en nuestra vida y va a empezar aquí. Y entonces todos los días me va a hacer feliz, voy a ser feliz, me voy a levantar, yo me voy a levantar, este año yo me levanto. Y entonces tenemos que, imagínense, faltan pocos días para que termine el año, mis amados hermanos, y nosotros tenemos que preguntarnos hoy en realidad, ¿qué logramos en este año? Porque si no, los años van pasando y siempre dicen, es un año nuevo. Mentiras, porque siguen viviendo lo mismo. Es un año más para ellos, porque del 22 van a pasar al 23, pero siguieron haciendo lo mismo. Si ustedes quieren tener un año nuevo de verdad, tienen que sembrar algo diferente, para que sea nuevo de verdad. Entonces, que este año que termine no va a ser un año más para nosotros. De verdad que va a ser un año nuevo. Tiene que ser un año nuevo. Entonces, tenemos que ir analizando, mis amados hermanos, de verdad esto, renunciar a toda mente de involución y aferrarnos. Voy a terminar con esto como un testimonio. Les digo, cuando nació Mercy, yo quedé muy enferma, como 8 meses quedé yo enferma, pero de verdad que yo ya me moría, así, a mí ya me sacaban de emergencia cada rato, 8 meses pasé yo muy enferma. Y yo me recuerdo tanto más que unas veces yo me enfermé tanto que el pastor oró por mí y de una vez me entregó, por si el Señor me llevaba. Pero luego a los 3 años, a los 2 años y 9 meses quedé embarazada de Adonai. Y entonces mi mamá y mi papá estaban muy preocupados porque ya sabían que había pasado muy grave yo después de Mercy. Y entonces yo recuerdo que después de que dimos el anuncio, mi papá salió afuera de la iglesia y me dijo, mira, mi hija, me dijo, cuídate, le vamos a pedir mucho a Dios porque yo tengo miedo que te pase algo. Y mi mamá lo mismo. Entonces, ¿qué hice yo? Si yo me ponía a pensar en lo que había pasado con Mercy, entonces yo digo, no, este sí me va a matar. Si con ella no me morí, con este sí, de plano, de una vez. No, pero entonces, desde que yo supe que estaba embarazada de los 2, eso me pasó con los 2. En el ratito, hermanos, que yo vi la prueba, que estoy embarazada, con los 2 lloré. Pero a los 2 en el ratito, desde que yo supe que estaba embarazada, a los 2 los santifiqué. Y en el baño, les digo, yo estaba aquí, le llaman el servicio, yo vi la prueba y con los 2, no, en el ratito, toqué mi vientre, Señor, a los 2 quedan santificados. Con Mercy queda santificado el fruto de mi vientre. Con Adonai queda santificado el fruto de mi vientre, es tuyo. Y entonces les digo, para ese entonces, ¿verdad? Que yo supe que estaba embarazada de Adonai, cuando yo lo santifiqué orando ahí en el servicio, yo empecé a orar por el fruto de mi vientre y yo le dije al Señor, y yo me agarré el estómago, yo lo creí con todo mi corazón, yo le dije, este es el sello de mi sanidad. Y entonces todos, uy, si te vas a poner grave. Y yo recuerdo que mi hermano Wilson decía, no, yo no voy a tener hijos porque solo de verte a vos se me quitaron las ganas. Y entonces yo agarraba y yo empecé a agarrar mi vientre y yo, este es el sello de mi sanidad. Y le digo, pasé 9 meses enferma porque con Adonai me enfermé, pero yo ya quería que él naciera. Y no porque ya no lo quería tener en mi vientre, sino porque yo decía, el día que él nazca yo no voy a quedar enferma porque él es el sello de mi sanidad.
Y entonces a mí me dio una tos tan terrible que yo me recuerdo que yo estaba tosiendo cuando estaba embarazada de Donay, que yo hasta sangre sacaba. Yo voy a sacar sangre y sangre. Y yo dije, bueno, cualquiera hubiera pensado, yo creo que hay cáncer. Y no, y entonces yo decía, ahorita aunque esté bien grave, él es el sello de mi sanidad y van a ser y yo voy a quedar sana de todo, porque es el sello de mi sanidad. Y yo anhelaba tanto que mi hijo naciera, porque yo decía, después de que él nazca, toda enfermedad queda desautorizada de mi cuerpo. Y me aferré y agarré a mi hijo como el sello de mi sanidad, aunque estuviera padeciendo muchas cosas en el embarazo. Y hoy les puedo decir, para la gloria y honra del Señor, nuestro hijo nació. Nunca más me volvieron a sacar de emergencia. No sé qué es tener gastritis ahora, porque a mí ya me sacaban de emergencia por la gastritis. Eso es bien horrible, peor que los dolores de parto. Y les digo, con Mercy mi cuerpo no expulsaba la anestesia, también me sacaban de emergencia por eso, porque ya sentía que me estaban descuartizando bien horrible. Con Adonai fue el sello de mi sanidad, pero yo lo creí con todo mi corazón. Entonces hay cambios que ustedes tienen que tener y tienen que saber de dónde agarrarse. De aquí yo me agarro. Esa es la promesa de parte de Dios. Y entonces les digo,